Fotocrea 33 presenta. El día de hoy les tengo preparado un tema fascinante de astronomía. Les invito a que se queden a descubrir lo increíble de la naturaleza, el cosmos y nosotros en ella, y cómo nos afectan los eclipses. No olvides antes suscribirte a mi canal Fotocrea 33 y no se pierdan todos los videos relacionados a astronomía, a fotografía y a creatividad. Bueno, comenzamos. Primeramente, ¿qué es un eclipse? Hay que entenderlo. Un eclipse solar ha existido desde siempre y, sin embargo, cada vez que ocurre nos deja sorprendidos este fenómeno natural del cosmos, que encierra casi magia al ver tal espectáculo. Nos maravilla su belleza, su inmensidad y sobre todo nos hace saber lo pequeños que somos en comparación de ello. Y que dentro de nuestro vaivén de nuestra vida cotidiana y nuestras preocupaciones, nos detiene a cada individuo en la Tierra para observar semejante espectáculo que por unos minutos nos deja ver que el cosmos nos manda. ¿Pero qué es un eclipse? ¿Por qué pasa? ¿Y cada cuánto pasa? Un eclipse es algo que debes de vivir al menos una vez. Y si ya lo viste, te aseguro que no querrás perderte algún otro que te toque ver. Técnicamente, un eclipse solar total es cuando la luna cubre por completo al sol. Este puede suceder a cualquier hora del día, haciendo que se oscurezca como si llegara la noche. La temperatura va a bajar, las flores se cerrarán y los animales como los pajaritos se irán a dormir creyendo que ya se acabó ese día. Todo esto en unos cuantos minutos. Y a eso añadirle que si tenemos unas lentillas especiales para poder observar en el cielo ese eclipse, será todo un regalo para ti. Este fenómeno astronómico pasa cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan alineados en tal forma y a tal distancia que pareciera que la Luna fuera tan grande como el Sol como para cubrirlo y el Sol fuera tan pequeño como la Luna. Y nosotros desde la Tierra somos los espectadores de tal coincidencia, por así decirlo. Esta alineación de la Luna, el Sol y la Tierra tienen que ser exactas para que se pueda dar un eclipse total de Sol. La sombra de la Luna será proyectada a la Tierra, tapando al Sol y dejándonos ver cosas a su alrededor que no se pueden ver cuando el resplandor del Sol nos lo impide. Sin embargo, mientras llega a ser cubierto el Sol por la Luna, hay toda una clasificación de eclipses y debes de tener cuidado de no verlos directamente sin protección en tus ojos, ya que puedes quedarte ciego, como cuando está pasando el llamado anillo de compromiso o perlas de baile. El próximo eclipse solar tendrá lugar el 8 de abril del 2024, así que anótenlo en su calendario y no se lo pierdan. Los países afortunados que lo podrán ver serán Canadá, Estados Unidos y México. En la antigüedad se creía que un eclipse era una maldición, que vendrían cosas malas y que los dioses querían castigarlos por alguna razón. Aún en nuestra época tuve la gran oportunidad de ver el eclipse total solar del 11 de julio de 1991 en México, y aún lo recuerdo como magnífico, estremecedor por lo increíble del fenómeno y su belleza. Sin embargo, recuerdo que el jardinero se asustó y salió corriendo a su cuarto pensando que el mundo se acababa. Es difícil entender este fenómeno aún estudiándolo. Ya me imagino, sin saber e ignorando conocimientos astronómicos, lo aterrador que debió de haber sido en la antigüedad. ¿No lo creen? En esa ocasión de 1991 se sacó un libro al respecto de ese eclipse en especial. Se acuñaron monedas como recuerdo del acontecimiento. Gente viajó a lugares estratégicos para observarlo desde ahí, y así como algunos se subieron a un avión en el momento del eclipse. Pero ¿cada cuándo ocurren? Puede suceder en promedio 2 por año, pero no los eclipses totales.
Los eclipses totales y desde un mismo lugar de la Tierra solo duran unos minutos y pasa cada 375 años aproximadamente. El eclipse total puede durar hasta 8 minutos, pero en su transición, es decir, desde que empieza hasta que acaba, pueden pasar hasta 2 horas. ¿Qué tipos de eclipses hay? Está el eclipse total. Es, como lo dije, cuando la luna está entre el sol y la Tierra, bloqueándolo completamente la luz del sol visto desde la Tierra. El eclipse anular, como lo dice su nombre, es en forma de un anillo y depende de la distancia entre la luna y la Tierra. La luna no tapa completamente al sol, sino que deja pasar solo los bordes del sol y se ve como un anillo. El eclipse parcial, que es cuando la luna no bloquea por completo al sol, sino parcialmente, en referencia a su posición. También está el eclipse de luna, pero eso hablaré en otro video, ya que es otro fenómeno completamente distinto. Bueno, espero que les haya quedado más claro lo que es un eclipse, los tipos de eclipses que hay, y les recomiendo que apenas sepan de un eclipse total, lo escriban en su calendario y no se lo pierdan. Nunca se les va a olvidar. Tomen todas las fotografías, prepárense porque es un fenómeno realmente inolvidable. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.